líneas telefónicas para que ustedes nos consulten. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda. Doctora Doris, buen día. Muy buenos días, doctor Juan Carlos, buenos días a cada uno de ustedes. Como siempre, muy contenta de poder estar aquí en esta ventana que es tan amigable y tan amiga de todos ustedes. Aquí, estar frente a ustedes nos ha exigido, doctor Juan Carlos, y lo digo con toda humildad, para poder estar aquí frente a una teleaudiencia tan maravillosa, hay que estar preparado, hay que estudiar a diario, hay que enfrentarse con la academia y mirar las cosas nuevas y de las cosas anteriores que hay que no se pueda reevaluar en este momento, porque definitivamente son una palabra definitiva. Doctor Juan Carlos, habíamos abordado el tema anterior, que era la enfermedad de la artrosis, de los dolores articulares, tanto artríticos como artrósicos. Nos habíamos quedado en la pregunta del último televidente que nos había abordado precisamente sobre ese tema, y hoy vamos a continuar con lo que son los órganos de drenaje. Nosotros tenemos varios órganos de drenaje en nuestro cuerpo y ellos deben tener unos canales que sean totalmente libres para poder que haya una buena circulación de la energía en todo el cuerpo y para que no se acumulen sustancias en nuestro organismo que nos van a inflamar y nos van a deteriorar. Entonces, dentro de estos órganos de drenaje tenemos partes tan trascendentales como son el intestino, los pulmones, los riñones, la piel. Pero resulta que nosotros tenemos nuestra glándula maravillosa prácticamente como en la vía media, que es el hígado. El hígado, anteriormente decíamos que, escuchábamos una propaganda en la radio cuando yo estaba pequeña que decía, no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Y eso es verdad, porque cuando yo tengo mi hígado congestionado, es como si yo tuviera un trancón, ¿sí? Como si yo tuviera un obstáculo en toda la mitad de la vía que evita que la circulación de la energía se pueda procesar adecuadamente. Entonces, tenemos que una de las puertas de entrada que nosotros vamos a obtener es la vía digestiva. Nosotros obtenemos muchas de las sustancias a través de la vía oral, y estas sustancias van a ir a el intestino. Allí en el intestino delgado van a ser absorbidos muchos de los nutrientes y luego en el colon se absorben partículas y agua. Bueno, allí seguimos con la circulación enterohepática, o sea, toda esa circulación del sistema porta que va a ir a llevar todas estas sustancias nutritivas y no nutritivas al hígado, y el hígado es como el que se va a encargar de repartir, es como si fuera un rompoy, donde este va a decir, estas sustancias van por tal parte, estas por tal otra, estas por tal otra, y las va derivando, ¿sí? Allí en el hígado, él es atropellado, porque toda la congestión de las sustancias que nosotros le ingresamos, entonces él va a estar totalmente congestionado, además de toda la cantidad de medicamentos que vamos teniendo que comenzar a consumir en la vida. Allí hay una parte que se llama el citocromo P450. Este citocromo P450 es como si fuera el juez, que tiene que decir, bueno, estas sustancias van pegadas con estas, cójanse de la mano con aquellas, aquellas no pueden congestionarme esta vía, pero él tiene tanto trabajo que en algún momento se bloquea y no puede trabajar. Allí viene la congestión del hígado, que es un órgano maravilloso, y esa congestión del hígado va a hacer que nosotros tengamos una sintomatología expresa, como que cansancio, fatiga, no podemos trabajar más, no podemos trabajar adecuadamente, nuestro pensamiento no es adecuado, y además de eso, de pronto nos hacen una ecografía y nos dicen, usted tiene hígado graso. Hígado graso. O que comienzan a salir, cogen las manos. Bueno, otra sintomatología. Sí. Vamos a recibir la primera llamada que tenemos. Buen día, María. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Doctores, ¿cómo están? Muy bien, Muy muchas bien, gracias. Para hacerles una preguntita, igual yo sé que usted no tiene que ver nada de pronto con lo naturista, pero es algo que les quiero preguntar. ¿Qué opinión tienen ustedes de las ramas, mejor dicho? Resulta que... ¿De cuáles ramas? Por ejemplo, que la salsa parrilla, que eso es para arreglar problemas de la sangre, que sí, o sea, como todas esas hierbas que venden, que bueno, que la malva, que para sacar el calor excesivo de los niños, que bueno, todo eso.
¿Qué piensan ustedes de eso? Claro que sí. Con mucho gusto. Mucho gusto. Esa es una pregunta muy hermosa. Miren, nosotros tenemos que retomar precisamente, estaba ingresando el tema hablando acerca de eso. Hay cosas que son supremamente valiosas, por eso la medicina no es solo una. Por eso nosotros tenemos la medicina ayurvédica, tenemos la medicina china, tenemos la medicina alemana, tenemos la medicina occidental, la medicina oriental, la medicina que se basa en el manejo de los puntos quiroprácticos, la medicina que se basa en la evaluación del iris, la medicina que se basa en simplemente el diálogo y la conversación, porque mire, por ejemplo, el psiquiatra no va a ir a tocarle a usted el cerebro, pero él sí sabe cómo llegar para identificar qué tipo de psicoterapia le va a suministrar. O sea que nosotros no podemos ser absolutistas y decir, esto sirve, esto no sirve. No, yo tengo que aprender a coger qué me sirve de esta rama, qué me sirve de esta otra, qué me sirve de esta otra. Por ejemplo, yo le puedo solucionar un problema emocional, ayudarle a solucionar un problema emocional a un paciente, suministrándole un buen dato de un abogado que le va a ayudar a solucionar una situación. Entonces es eso. Con respecto a la medicina con las plantas, es indiscutible que el origen de la mayoría de los medicamentos es precisamente de las plantas. Por ejemplo, del sauce se obtuvo la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿sí? La quinina también es de un árbol que nos ayudó a producir una sustancia que nos sirvió para el paludismo, ¿sí? Y así De los múltiples. hongos, la penicilina. La penicilina también es de ese origen. O sea que las plantas son muy valiosas, pero hay que tener mucha precaución, porque si bien hay unos pacientes que conceptúan que si bien no le hizo mal, que si bien no lo alivió, tampoco le va a hacer mal. Ojo con eso, porque precisamente vamos en el hígado. Hay muchas sustancias que contienen muchas plantas que pueden ser hepatotóxicas. Entre ellas está el llantel. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que con las hierbas o con las plantas que son ácidas y que son amargas, vamos a ir a ayudarle al hígado, y en muchas ocasiones lo que hacemos es agredirlo. Por ejemplo, el llantel y el ruibarbo, cuando se consumen en forma directa, pueden ser tóxicos para el hígado. Yo creo, doctora Doris, que para responder también a la pregunta de la televidente, yo llevo alrededor de 20 años de estar ejerciendo la medicina, y si algo me ha enseñado de pronto la vida en todo este tiempo es que uno no debe ser absolutista, como decía la doctora Doris, y que porque a nosotros nos enseñaron una medicina tradicional, la que le enseñan a uno en la universidad, pues uno decir que ahí tienen la verdad absoluta, porque evidentemente la historia nos ha demostrado que medicamentos que en un momento determinado sirvieron para alguna cosa específica, pues con el paso del tiempo fueron sacados del mercado, se vieron que tenían reacciones adversas diferentes. Entonces hemos encontrado que también los medicamentos de la medicina alopática tradicional, pues que nos enseñaron a nosotros, o muchos de ellos han salido del mercado precisamente por los grandes perjuicios que han causado de pronto a las personas. Exactamente sucede lo mismo con las plantas. Este tipo de medicina, la homeopática, en manos de gente que sepa hacerla verdaderamente, porque, como decía la doctora Doris, muchos o la mayoría de los extractos de las medicinas vienen derivados de las plantas, que reciben un tratamiento adecuado. No quiere decir que porque esta planta le pusieron X o nombre, insulina, y entonces con este nombre de insulina, entonces yo ya me lo voy a tomar y si yo soy diabético me voy a curar. Pues que obviamente que no, pero hay muchas sustancias derivadas de las plantas que van a producir muchos beneficios para la salud también, en manos adecuadas, tratadas adecuadamente, no solamente como de pronto a veces de su forma natural y pasadas directamente a la olla o al cocimiento que se vaya a tomar. Realmente a veces los beneficios son en algunas muy buenos, en otras no tanto. Hay que tener mucho cuidado en esto para no darle tampoco un sentido grande, demasiado elevado, porque hay gente que se apasiona solamente por este tema y descarta totalmente el tema de la medicina alopática, y entonces por eso también a veces llegan a muchas complicaciones porque se dedican solamente a vivir de esta medicina homeopática. Entonces no podemos ser extremistas.
hay ciertos momentos para un tipo de medicinas y hay ciertos momentos para otro tipo de medicinas, por ejemplo los antibióticos. Sí, yo no puedo pretender que una celulitis grandísima que tenga en mi cuerpo, una neumonía, pues yo simplemente la voy a tratar con plantas. Entonces hay que recurrir a otra serie de sustancias ya del tipo alopático. Entonces no puede ser uno extremista. Nosotros practicamos es como la medicina holística. Es como una medicina integral, es una medicina que a veces podemos jugar con ciertos medicamentos de un lado y luego también medicamentos del otro en el momento en que se necesiten. Unos se derivan más hacia un lado, otros hacia otro, pero básicamente eso es lo que nosotros pensamos de la medicina como tal. Que en conclusión, lo que nosotros pretendemos es que todo sea en beneficio del paciente. Eso es, por un lado o por el otro, pero que todo redunde en el beneficio y en el alivio de la sintomatología de los pacientes. ¿Tenemos otra llamada? No, doctor, acabaron de colgar, cancelarla. Bueno, entonces, hablando de esto precisamente, hay unas plantas con las cuales debemos tener mucha reserva, ¿sí? Entre ellas está, como decía, el llantén, el ruibarbo, el árnica. Todas estas sustancias hay que procurar por no consumirlas enteras, por no consumirlas así. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer una diferencia entre lo que es la medicina homeopática y la medicina con las plantas. La medicina con las plantas toma las plantas enteras y las prepara para ser consumidas directamente, pero la medicina homeopática, que es muy distinta a la medicina con plantas, es una medicina que me va a ingresar al organismo una sustancia que viene diluida a la sexta potencia, diluida puede ser muy, muy diluida, o sea que de esa planta lo único que yo obtengo es la información que me va a dinamizar un proceso. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de medicina. Continuando con lo que estábamos hablando acerca de las plantas con respecto a la pregunta de la paciente, también hay otras plantas con las cuales debemos tener ciertas reservas y mucha precaución, porque el paciente renal no puede consumir ciertos elementos. Por ejemplo, hay elementos verdes que no puede consumir, como son las acelgas, las espinacas y el apio, porque estas sustancias, cuando pasan por el riñón que ya ha sido afectado, lo pueden lesionar más. Entonces miren ustedes cómo siempre hay que tener precaución. Con respecto a lo que la paciente preguntaba, la malva y plantas como el pronto alivio, en fin, uno las puede utilizar en forma ocasional. Por ejemplo, es muy rico que yo me prepare este fin de semana un refresco que tenga unas hojas de limoncillo, con unas hojas de pronto alivio, con otras plantas que yo puedo conseguir en el jardín y las reúno, puedo hacer primero un cocimiento de la cáscara de piña y sobre ese cocimiento de la cáscara de piña puedo adicionarle estas plantas y esto me va a aromatizar el ambiente y me va a ayudar a que yo me drene el cuerpo de una forma natural. Como bebidas, hay muchas que ya precisamente cuando uno va por ahí a tomar algún cóctel en algún lado, se le preparan con estas hierbabuena, bueno, y otro tipo de cosas para preparar cócteles también se ve muy bien y saben muy bien. Tenemos una llamada, Joana, buen día. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Mira, para hacerle dos preguntitas. La primera vez yo estuve consumiendo el agua de la cáscara de piña y me producía una agriera horrible. Pues no solo a mí, porque comenté también con otras personas y les pasaba lo mismo. Y la segunda, ¿qué beneficios tiene la ortiga? Si es verdad que esa sirve para los dolores articulares. Muy bien. Claro que sí, con muchísimo gusto. Claro, la piña causa, en algunos pacientes, causa precisamente sensación de malestar. Hay gente que no la tolera siquiera, porque le produce una sensación de acidez muy grande y debe ser pues manejada con precaución estos pacientes que han sufrido de enfermedades acidopépticas. Inclusive algunos también no tienen tan buena tolerancia que hasta diarrea les puede causar. Entonces, algunos también tienen alergias a la piña. Entonces, básicamente, no todos los pacientes, mire que una cosa aparentemente como tan natural que es derivada de la piña y que usted lo prepara en su casa muy fácilmente, pues puede causarle en algunos pacientes una intolerancia o alguna sintomatología. Bueno, y esa pregunta de la paciente es muy importante porque es que también puede haber
personas que son muy sensibles a la ortiga, ¿sí? Entonces, con eso hay que tener precaución. ¿Por qué es importante la ortiga? Porque ella estimula el sistema inmunológico. Los pacientes que les gusta consumir con ají, ¿sí? El ají también produce estimulación del sistema inmunológico. Entonces, uno que hace en la vida, un ser es muy diferente al otro, uno va probando qué sustancias le avienen y qué otras sustancias no le avienen, ¿sí? Entonces, vamos a ir definiendo a qué sustancias somos sensibles y qué otras sustancias nos pueden ayudar. Pero una recomendación: cuando utilizamos plantas, por favor, no nos quedemos más de una semana con esa planta. Por ejemplo, si yo voy a utilizar manzanilla, esta semanita utilizo manzanilla y la otra semana puedo utilizar caléndula y la otra semana puedo utilizar tal otra. ¿Por qué? Porque el órgano tan importante que es el hígado del que estábamos hablando tiene una fase de saturación del citocromo P450, que son 7 días. Entonces, por eso es tan importante que nosotros vayamos girando. Bueno, y para que no nos perdamos con el tema, estábamos hablando de los órganos de drenaje. Entonces allí, una vez se ha hecho toda esta síntesis de las sustancias en el hígado, luego vienen estas sustancias a distribuirse al cuerpo. Ellas van a toda la circulación general. El cerebro es una de las partes más importantes que nos va a captar todas las sustancias que le va a enviar el hígado después de haber procesado todo. Y recordemos que en el cerebro hay una demanda grandísima de lo que son omega 3, porque el cerebro es de grasa y el cerebro necesita omega 3 para mejorar la producción de interconexiones. Aquí venimos entonces con un órgano de drenaje, de intercambio, que son los pulmones. El doctor ya hacía referencia con respecto a lo que era el consumo del cigarrillo y por eso nosotros debemos tener una vía aérea supremamente libre. Las mucosas de la vía aérea comparten el mismo origen embriológico de la vía intestinal. Por eso muchos pacientes que son alérgicos a la vía aérea también son alérgicos a nivel de su vía intestinal. De allí que es tan importante que nosotros idealmente promoviéramos el empleo de la aloe vera, una semanita sí, una semanita no, para que mejoremos todo lo que es la condición de estas mucosas. Y miren que Colombia es uno de los productores principales a nivel mundial de aloe vera, que es la penca de sábila. Entonces allí ya tenemos. ¿Cómo lo podemos mezclar? Nosotros podemos mezclar, si usted no es diabético, miel de abejas, que es una sustancia alcalinizante, con la penca de sábila y con el mango. Si soy diabético, entonces no le coloco la miel de abeja, pero sí le puedo hacer mango con la penca de sábila y me tomo una copita por la mañana y una copita por la tarde, y cada vez que lo voy a preparar hago el licuadito. Sí, entonces esto me va a mejorar la condición de las mucosas. El intercambio que se hace a nivel pulmonar es un intercambio que tiene que ver con el oxígeno. Por eso es tan importante no fumar, porque entonces yo estaría agrediendo a mi cuerpo, ingresándole una sustancia que es CO2, que me va a irritar, que me va a desmejorar la condición de las vellosidades respiratorias y que me va a bloquear lo que es el intercambio adecuado del CO2 que sale y del oxígeno que debe entrar, porque le estaría acumulando dos sustancias del mismo grupo. Anteriormente, cuando nosotros estábamos pequeños, que utilizábamos tantas plantas en la casa, entonces decía la mamá, esa mata, cualquier dolor de estómago, hay que sacarla de la habitación. Claro, porque en la habitación no debemos tener plantas, las plantas se deben tener o en la sala o en la cocina, en fin, lejos de la habitación, porque ellas por la noche van a hacer un intercambio, van a sacar su CO2 y nos van a aumentar el CO2 Doctora a nosotros. Tenemos una llamada, buen día. Buenos días. Sí, bienvenida. Buenos días. Gracias, felicitarlos por el programa y agradecerles, porque pues estos programas les sirven a uno muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Quería preguntarles que hay de cierto que la sábila tiene un gran porcentaje de yodo, y también creo que la soya como que tiene, entonces, ¿qué hay de cierto? Pues porque uno, si yo por lo menos que no puedo tomar leche ninguna ni queso ninguno, entonces utilizaba mucho la soya, pues yo personalmente la hago, pero de pronto alguien por ahí dijo, pregúntenle a su médico. Yo le dije al doctor, pues de verdad hay que mirar, pero sí tengo conocimiento que como que molesta algo la tiroides. Entonces, muchas gracias por su atención y que estén muy bien.
Muchas Claro que gracias. sí, con muchísimo gusto. Es una pregunta muy bonita, Sí. porque es un producto de consumo masivo Masivo prácticamente. y con muchísimos beneficios para la salud en muchas áreas. Por eso, pues también pretender satanizarla Sí, de este punto de vista, pues exacto. yo no creo, yo creo que cualquier contenido de yodo que pueda llegar a tener no va a afectar la salud ni la tiroides como tal, que es como el órgano blanco del yodo para causarle de pronto algún tipo de perjuicio. Son más los beneficios que tiene la leche de soya como tal para el cuerpo, es un producto supremamente saludable. De hecho, países industrializados, nosotros aquí yo creo que a veces no apreciamos tanto, pero en países industrializados, en Europa, en Estados Unidos, aprecian muchísimo la soya y es un alimento bastante enriquecido con muchas otras propiedades que yo creo que no vale la pena satanizarla en este sentido para decir que tiene este tipo de cosas perjudiciales. Son más los beneficios que cualquier otro perjuicio que pueda llegar a causar en un momento determinado. Hay muchas plantas que consumimos frecuentemente y que tienen una alta concentración de yodo, como el rábano, ¿sí? Pero el rábano es delicioso y el doctor sabiamente ha dicho algo. El equilibrio en la naturaleza es tanto que hay muchas sustancias que no saturan lo permitido en el organismo. ¿Por qué? Porque es un equilibrio biológico. Y por eso no exagerar, no dedicar una dieta de rábano extrema o de soya extrema. Bueno, doctor Juan Carlos, y una invitación, por favor, nosotros debemos procurar por disminuir la oxidación que vamos acumulando en el cuerpo, o sea que no empleemos ni cubitos, ni cremitas, ni cosas que son sintéticas. Vamos a ir a alimentarnos con el cilantrico, con la albahaca, con el tomillo y con todo lo que tenemos en la casa, que próximamente les vamos a indicar cómo hacer un pequeño jardín de plantas que nos pueden ayudar para consumir como condimentos. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, mi celular 310-3900-856. Les recuerdo que vivir bien es vivir sencillo, elemental, sin endeudarse, en paz, no hacer basuras y tener buen humor. Les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes.